Está una historia en donde quedó escrito muchas clases de personas que les tocó gobernar. Y esta es la historia de un rey que les tocó gobernar. Y muchas veces también la palabra nos puede enseñar qué clase de gobernante vamos a ser. No somos reyes, pero sí uno puede llegar a decir: yo soy una persona que tengo que gobernar mi casa, que tengo que gobernar mi vida, y tal vez no lo estoy haciendo bien. No estoy gobernando bien mi hogar como tendría que gobernarlo. No estoy haciendo bien las cosas. Y iba a venir este rey y le iba a pedir un consejo al profeta. En esos tiempos los profetas hablaban de parte de Dios. En esos tiempos se encontraba el profeta Eliseo, que representaba la palabra de Dios aquí en la tierra. En estos tiempos tenemos la Escritura. Y esta palabra es como una promesa para cada uno de nosotros. En esos tiempos iba a ser una profecía, en esos tiempos iba a ser una palabra que Dios, por boca de Eliseo, le iba a dar a este rey que le tocó gobernar. Y esta es una palabra que Dios te da a vos, que Dios me da a mí, que Dios le da a todo aquel que quiere empezar y quiere gobernar y quiere hacer las cosas bien. Quiere ser alguien que guíe su familia, que guíe su futuro, que guíe su matrimonio. A ese joven que pueda guiar su juventud para no cometer errores. Y esta es la palabra que Dios trae hoy a nuestras vidas. En Segunda de Reyes 13, versículo 14. En esta historia ya eran los tiempos finales, en donde Eliseo ya le quedaba poco, ya tenía que partir. Eliseo ya era un hombre anciano. Eliseo era el profeta que hablaba de parte de Dios en estos tiempos. Pero era el tiempo en los cuales ya iba a partir. Pero antes de partir iba a dar una última palabra a un rey. Que dice así la palabra de Dios, Segunda de Reyes 13, versículo 14 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos leyendo Segunda de Reyes 13, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joab, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en efecto hasta consumirlo. Y le volvió a decir: toma la saeta. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Le damos un aplauso. Esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Bendito es Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Había un rey llamado Joás, y seguramente 2 noticias malas llegaron para el rey. Primeramente, que los sirios estaban por invadirlos. Joás no estaba haciendo las cosas bien, y a veces cuando no hacemos las cosas bien, vienen los enemigos. Vienen a querernos destruir, y uno se siente como decir: ¿qué es lo que hago ahora? Y encima Joás, este rey, también se entera de que ya Eliseo estaba ya anciano y estaba muy enfermo. Él dice la palabra que va a verlo. Y es lo que leemos. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió el rey Joás
El rey Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo primeramente, Elías, eran conocidos como profetas que hablaron de parte de Dios, con manifestaciones. Eliseo, quien fue arrebatado en un torbellino, con manifestaciones de Dios. Elías, que había sido arrebatado, Eliseo, quien hablamos en este momento, en una oportunidad la palabra dice que había venido muchos enemigos a querer destruirlo, querer prenderlo a Eliseo. Y la palabra dice que Eliseo sabía que eran más los que estaban con él que los que estaban en contra de él. Y delante, dice, de la ciudad, Eliseo lo cuidaba. Tenía carros de fuego y gente de a caballo. Carros de fuego y gente de a caballo eran ángeles que protegían la vida de él, que protegían la vida del varón de Dios. A veces uno no se da cuenta realmente de cuántas cosas Dios nos ha guardado, tal vez porque no lo podemos ver. Eliseo tuvo que orar para que los ojos de su criado sean abiertos para poder ver los que estaban junto a él. Y a veces uno se siente solo. A veces tal vez una mujer dice: yo me siento sola, no siento que nadie me cuida, que nadie me protege. Este rey sabía quién era Eliseo. Por eso se le presenta. Por eso viene y se le presenta. Y empieza a llorar. Empieza a llorar este rey diciéndole: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. De esa forma, ese nombre fue el que le puso. Y muchas veces, ¿sabes qué? Podemos venir a la presencia de Dios. Podemos llorar delante de la presencia de Dios. Podemos decirle: Señor, Padre, tengo muchos enemigos, no sé qué hacer, soy muy joven. Este rey Joás tenía que gobernar una nación y tal vez no se sentía suficiente, con la fuerza suficiente para poder gobernar. No tenía la fuerza suficiente para poder vencer a sus enemigos. Y a veces podemos venir a este lugar y orar y decir: Señor, no tengo la fuerza suficiente para gobernar mi casa. No tengo la fuerza suficiente, y lloramos y decimos, para tratar de hacer las cosas bien, de ordenar mi vida, de ordenar mi hogar, de ordenar mi vida interior, mis asuntos. Y venimos y lloramos ante la presencia de Dios. ¿Está mal, pastor, llorar? Claro que no está mal. No está mal venir, uno puede venir. Y a veces uno en una oración, en una adoración, en una palabra, uno empieza a recordar y lágrimas caen de sus ojos porque se da cuenta de que no hizo las cosas bien. Y se da cuenta que tiene que cambiar. Y se da cuenta que es el momento de buscar ayuda ante Dios. Lo bueno de este rey Joás, que fue acudir a quien realmente le iba a dar la respuesta, a quien le iba a hablar de parte de Dios. Lo bueno es de los que estamos en este lugar y los que nos escuchan en esta noche, que quieren un cambio para su vida, que quieren una segunda oportunidad, que no quieren volver a cometer los errores del pasado y buscan esa ayuda en Dios. Y este rey fue y lloró delante del varón de Dios, que representaba la palabra de Dios. Eliseo representaba a Dios en la tierra. Eliseo representaba lo que hoy tenemos, la Escritura. Cuando nos reunimos en este lugar, si empezamos cantando una alabanza, cantando una adoración, y nos preparamos ¿para qué? Para escuchar la palabra, la que nos va a cambiar, la que nos va a transformar, la que nos va a dar la salida, la que nos va a dar la respuesta. Y allí va a venir la respuesta. ¿Qué es lo que le dice Eliseo a este rey? Mira lo que dice así la palabra. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joab, rey de Israel, llorando delante de él, y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo para el rey? ¿Cuál es la respuesta de Dios para todos aquellos que hemos llegado a la presencia de Dios, preguntándole: Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué actitud tomo ahora? Tengo que gobernar, tengo que pelear, tengo enemigos por todos lados.
Tengo enemigos afuera, tengo enemigos adentro mío. Lucho con un montón de cosas, con mi carácter, con mis vicios. Lucho con mi pasado. Lucho con que no quiero volver a cometer el error que cometí antes. ¿Con qué cosa luchamos? Los sirios eran un gran ejército que venía a destruirlos. ¿Y qué fue lo que le dijo el varón de Dios a este rey? Lo mismo que Él nos dice a cada uno de nosotros. Mira lo que le dice. Versículo 15. Y le dijo Eliseo: toma ahora un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. ¿Qué es lo que Dios te dice? Que te remangues. Que Dios te dice que pongas mano a la obra, que te prepares para lo que viene, que te prepares para pelear, que te prepares para gobernar, para ser ese padre que tiene que ser, esa madre que tiene que ser, que te prepares para ser ese joven en Dios que tienes que ser, pero que te prepares. Eso fue lo que le dijo Eliseo. Una saeta es una flecha. Le dijo: ve, busca un arco y busca una saeta, busca armas. Armas. Empieza a accionar, empieza a actuar, empieza a caminar, empieza a poner mano a la obra. A veces no sé qué es lo que queremos esperar de parte de Dios. A veces Dios ya hace tanto tiempo ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer cada día y no lo queremos hacer. ¿Y tú crees que si tú te paralizas, el enemigo también se paraliza? No, si tú te paralizas, el enemigo va ganando terreno. Los sirios iban a llegar. Era un enemigo que iba a destruir a Israel. Y a veces los enemigos quieren venir para destruir tu familia, para destruir tu hogar, para destruir tu salud, para destruir a tus hijos, para destruirnos completamente. Y venimos a la presencia de Dios. Y le lloramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Le pedimos a Dios que nos dé una palabra. ¿Quieres una palabra? La palabra te dice hoy que te tienes que levantar, que te tienes que remangar, que tienes que poner mano a la obra. El rey, ahí nomás. No es que le dio un pañuelito para que se seque los ojos. El profeta le dijo: busca una saeta, busca flechas y busca un arco. Y prepárate para la guerra. Y prepárate tal vez para los tiempos difíciles que te puedan llegar a venir. Y prepárate para aprender a callar. Y prepárate para aprender a reconocer que a veces uno está equivocado. Y prepararse realmente en Dios para una victoria, para tener una gran bendición. Para ya no volver a cometer los errores. Este rey venía de muchos errores que había cometido. Y tenía una oportunidad más. Y estas fueron las palabras que Dios le decía a este rey. Son las mismas palabras que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. Verso 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey. ¿Sabes que cuando nosotros llegamos al camino de Dios, cuando venimos y buscamos un consejo, uno trata de obedecer todo? Es como el profeta le estaba enseñando al rey de qué forma tenía que guiar la flecha. Porque él agarró el arco, el rey, agarró la flecha, pero el profeta lo direccionó para dónde tenía que tirar. A veces nosotros no nos dejamos enseñar. A veces Dios nos dice: haz esto y nosotros hacemos lo otro. A veces Dios nos dice: anda para allá y nosotros vamos para allá. Dice la palabra de Dios que el profeta le dijo así: prepara, busca una saeta, busca una flecha. Él se paró, le dijo: direcciona ¿a dónde? Aquí dice la palabra ¿dónde? Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente.
la ventana que da al oriente. Muchos pasos a seguir. A veces nosotros no queremos hacer ninguno. Aquí podemos ver en esta historia que este rey tuvo que hacer muchos pasos, prepararse, buscar una saeta, buscar una flecha, buscar el oriente, del oriente de donde iban a venir los enemigos. Cada uno sabe de dónde vendrá el enemigo a quererlo destruir. Cada uno sabe con qué lucha. Tú sabes si luchas con tu carácter, con tu personalidad, con tus vicios, con tu pasado. Cada uno sabemos, no podemos decir, cada uno sabemos cuáles son los enemigos con los cuales nos han destruido antes y tal vez quieren venir nuevamente a destruirnos. Del oriente iban a venir los sirios a destruir a Israel. Y él tenía que abrir la ventana. Y toda esa acción. Y a veces en nuestra vida eso es lo que tenemos que hacer. Empezar a prepararnos. Empezar a poner mano a la obra. Dice la palabra de Dios que le dijo el profeta: abre la ventana que da al oriente. No, yo quiero abrir la otra ventana. De aquel lado es mejor. Y Dios nos dice, hazlo así. Y Dios dice, no, pero yo lo hago de esta manera. Ya lo hemos hecho a nuestra manera. Ya lo hiciste a tu manera. ¿Y cómo te fue? Ya lo hiciste con tu orgullo. ¿Y cómo te fue? Ya lo hiciste con el consejo de la amiga o del amigo. ¿Y cómo te fue? Ahora, ¿por qué no buscamos el consejo de Dios? ¿Por qué no buscamos el consejo de Dios? Eliseo representaba la palabra de Dios que él necesitaba. Hoy hay una promesa para tu vida. Esta es la palabra que necesitamos. Arremangarnos, buscar las armas que tenemos. ¿Cuáles son las promesas que Dios te dio? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado tal vez hace mucho tiempo? Y dice la palabra así. Y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y él, cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo. Todo fue un día a la vez. Todo lo fue ladrillo por ladrillo. Así se construye y se obtiene una promesa. No es de la noche a la mañana. Es con esfuerzo, es con sudor, es con sacrificio. Es a veces quedándonos callados. Es a veces reconociendo. Es a veces creyendo en Dios cuando no ocurre nada. Dice la palabra que todo eso el rey fue haciendo, todo lo que le dijo el profeta, y envió y tiró la saeta y tiró la flecha, y esa flecha representaba una promesa para él. De ninguna manera esta palabra está diciendo que todos vayamos a fabricar un arco y una flecha, sino que es un simbolismo de que tú sabes cuál es la promesa que tú quieres para tu vida. Tú sabes el anhelo que tú quieres. La estabilidad, el trabajo, una vivienda, una esposa, un esposo, hijos. ¿Cuál es la promesa que tú quieres conquistar? Dice la palabra de Dios que después de que el rey hizo todo eso, vino la palabra de Dios. Dice en el versículo 17 al final, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Cuando él hizo todo eso, vino la palabra de Dios y le dijo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra los sirios. La salvación siempre va a venir de Dios. No pienses que la salvación vendrá de otro lado. No pienses que tus asuntos o tus problemas se solucionarán de otra manera. Cuando tú ya lo hemos probado en todo, la salvación, la solución siempre viene de parte de Dios. Por eso aquí la palabra dice que el profeta le dijo así, saeta de salvación de Jehová. La saeta, la salvación viene de Dios.
y la salvación para destruir a todos los enemigos, que era un imperio, los asirios. Iban a ser destruidos por completo. Esa era la promesa. Ahora esa promesa tiene que cumplirse. Pero Dios me dice que serás salvo tú y tu casa, y todavía en mi casa están todos en cualquiera. Hay promesas, pero tenemos que tratar de pelear para conquistarlas, esas promesas, para hacerlas propias. Hay una promesa que Dios dice que me va a bendecir y voy a tener un trabajo y voy a tener... Claro que son promesas para sus hijos, pero hay que poner mano a la obra y conquistarlas, y pelear y obtenerlas. Hay una promesa de Dios para mi vida. Esta era la promesa que Dios le daba a este rey Joab, que iba a destruir por completo a todos los sirios hasta consumirlo. Eso era lo que Dios quería para él. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo él. Tal vez tú dices, ¿será que esto es lo que Dios quería para mí? Si tú estás mal, si tú estás triste, si tú estás herido o herida, no era lo que Dios quería para ti. ¿Tú crees que Dios quería que tú pases todo el sufrimiento que pasaste? Obviamente que no. Dios tiene grandes promesas para tu vida, pero debemos de tratar de esforzarnos para poder conquistarlas, para poder pelear por esas grandes bendiciones que Dios tiene. Y era la bendición y era la promesa que Dios daba para él. La palabra era esa: conquistarás y destruirás a todos tus enemigos hasta consumirlos. ¿Cuál es la promesa que Dios te da? Tu pasado quedará atrás. Habrá un nuevo comienzo. Sufriste mucho de chica, de chico. El día para un futuro en Dios, Dios te va a bendecir. Te acordarás de tus miserias como de aguas que pasaron. A tus enemigos los destruirás. Eres un joven que lucha con Dios, sabe tantos enemigos en tu corazón. Lo destruirás. Lo podrás vencer. Podrás conquistar, dice la palabra que Dios le decía a este rey. Los destruirás a todos tus enemigos y los vas a consumir. No estarán más. Esa era la promesa de Dios. Esa es la promesa para todos aquellos que se acercan al camino de Dios. Promesa de paz, promesas de prosperidad, promesas de sanidad, de restauración, en donde ya no estará más el temor, la vergüenza, en donde uno se sentirá amado, donde la mujer se sentirá amada, donde el niño se sentirá valorado. Promesas que Dios tiene para sus hijos, promesas que había para este rey. Hasta ese momento él estaba haciendo las cosas bien. Y seguramente tú dices, yo estoy tratando de hacer las cosas bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hasta ese momento, como quien dice, todo marchaba bien. Había una promesa. Sus enemigos lo iba a destruir hasta consumirlo. Tiró la saeta, tiró la flecha, abrió la ventana. Todo porque estaba allí el profeta con él. Porque el profeta lo direccionó. El profeta lo guió, que es lo que tú tienes que hacer. Hay personas que a veces se dejan guiar, se dejan discipular, y después hay personas que ya no se dejan discipular más. Cuando uno viene y pide un consejo, te daré el consejo conforme a lo que yo pienso, te daré un consejo conforme a lo que la palabra dice. No lo que yo pienso. Lo que el profeta le hablaba de parte de Dios, lo que Dios quería para él. Y después él tenía que tomar la decisión. ¿Y qué dicen las Escrituras? Así. Versículo 18. Leemos el verso 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Toma las saetas. Y luego, o para que se entienda, y le volvió a decir: toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Ahí empieza nuestra humanidad. Ahí empieza nuestra falta de fe. Ahí empieza nuestras limitaciones. Nosotros somos limitados y también lo hemos limitado a Dios.
El profeta le dijo, agarra una flecha y golpea el suelo. Agarra un par de flechas y golpea el suelo. También era un acto de fe que él tenía que tener, un accionar que él tenía que tener. ¿Y por qué se detuvo? Porque muchas veces hay personas que empiezan bien, obedecen una cosa, obedecen otra, la pelean y siguen adelante, pero de repente ya no tienen fuerzas. Y cuando tienen que hacer algo, son escasos. Fue lo que pasó con este rey. Porque mira lo que hizo el profeta al ver esa actitud que tuvo. Este rey agarró la flecha y empezó a golpearla 3 veces. Y el profeta observaba todo. Así como Dios observa todo lo que tú haces cada día. Así como Dios observa todo lo que nosotros hacemos cada día. Cómo queremos tratar de vencer a nuestros enemigos. Cómo queremos tratar de buscar el bienestar y ser buenos gobernadores de nuestra casa. Ser buenos líderes en nuestra casa. Ser un buen padre en nuestra casa. Ser una buena madre en la casa. Ser un buen esposo, una buena esposa. Un buen compañero en el trabajo. ¿Cómo podremos llegar a serlo? Aquí la palabra dice así. Y le volvió a decir, toma la saeta. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Verso 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, a dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces lo vas a destruir. 3 veces lo vas a vencer. El profeta dice que se enoja y dice, pero ¿por qué dejaste de golpear? ¿Quién te dijo que te detengas? Y a veces eso es lo que a veces Dios se entristece cuando ve a sus hijos que primeramente empiezan bien, caminando bien, obedeciendo, luchando pero obedeciendo, tratando de cambiar, esforzándose. Pero después pasa el tiempo y ya, ¿cuál es el motivo que uno deja de golpear? ¿Cuál es el motivo que uno deja de orar? ¿Cuál es el motivo que uno deja de congregarse? ¿Cuál es el motivo que uno deja de creer y dice, no, él no se va a convertir más, así que yo ya no aguanto más? Ya fui 1 vez, fui 2 veces, fui 3 veces, y a veces uno cree y dice, vine a la iglesia, vine 1 mes, vine 2 meses, vine 3 meses, y no vengo más. Y Dios se entristece. El profeta dice que se enojó. Se enojó al ver la actitud que tuvo. ¿Qué fue lo que lo llevó a este rey a golpear tan solo 3 veces? Tal vez estaría muy confiado. Tal vez creyó que ya con la promesa ya estaba. Hay muchas promesas acá en la palabra, que son para todos los que estamos aquí. Pero hay que conquistarlas. Hay que luchar y pelear por esas bendiciones. El que quiere un buen trabajo en este lugar tiene que esforzarse, tiene que ir, golpear, esperar. Es una tierra de bendición donde vivimos en este sur. Pero hay que conquistarlo. Hay que luchar, hay que batallar, hay que pelear. Tristemente, ¿cuántas veces uno ve personas que vienen y después se cansan y no lo intentaron lo suficiente y regresan? Pero más uno ha conocido otros que han venido y no tan solo golpearon 3 veces, golpearon 4, golpearon 5, y fueron y golpearon en un lugar y no hay vacante, golpearon en otro lugar y estuvieron hasta que pudieron lograr ese trabajo tan deseado. Muchos que cuántos años esperaron y hoy se sienten realizados, que pueden tener ese trabajo tan deseado, porque se esforzaron, porque creyeron a la promesa de Dios y pusieron de su parte. Pero aquí lamentablemente este rey fue escaso. Este rey fue escaso y dice que tan solo 3 veces golpeó. A veces hay personas que se preguntan, ¿por qué no veo bendiciones en mi casa? ¿Por qué no veo cambios en él? ¿Por qué no veo cambios en ella? ¿Por qué no veo cambio en mi matrimonio? ¿No será que no nos hemos esforzado lo suficiente? ¿No será que no hemos golpeado lo suficiente hasta vencer a todos nuestros enemigos? Porque Dios sabe.
Y tú también, todos los enemigos que tú tienes. Como así también Dios sabe todos los enemigos que yo tengo. Y Dios nos da esta enseñanza de qué forma debemos de actuar. Golpear y golpear y golpear. ¿Qué significa eso, pastor? Perseverar, orar, leer la palabra, congregarse, buscar a Dios. Momentos buenos, momentos malos. Momentos de invierno, momentos de verano. Y golpear hasta que el milagro ocurra. Hasta poder obtener esa gran bendición. Lamentablemente este rey, dice la palabra, el profeta no le dijo cuánta cantidad tenía que hacerlo, ni cuántas veces tenía que golpearlo. Acá no hay un método. Dios no te da un método cómo vas a lograr un milagro, sino que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, de qué actitud ponemos cada día. Dice la palabra así. Entonces el varón, le volvió a decir, toma la saeta, y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Habrá pensado que era suficiente? Tal vez tú dices, ¿ya es suficiente? ¿Para qué seguir aguantando? ¿Ya es suficiente? ¿Lo intenté todo? ¿Hice hasta lo imposible? Tú sabes si hiciste lo imposible o no. Tú sabes si hiciste lo imposible con tus fuerzas o hiciste lo imposible en Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hay algo de luchar con nuestra fuerza, con nuestra manera, con nuestras estrategias, con nuestras manipulaciones, con nuestras vivezas. Y otra cosa es hacerlo con la ayuda de Dios. Y otra cosa es intentarlo con la ayuda de Dios. Como esa mujer, dice la palabra que había una mujer que todos los días iba al juez. Jesús hablando una historia, había una mujer, dice, que iba a un juez que era injusto. Este juez, dice la palabra, que no tenía ni temor de Dios, ni respetaba a los hombres. Era un juez injusto, un juez que hacía todas las cosas mal. Un juez que tal vez estaba a favor de aquel que iba y le daba más dinero. Y no importaba si era culpable. Pero esta mujer fue un día y le dijo, quiero hablar con el juez. Y tal vez le dijeron, no, es la ancianita, o la mujer pobre, humilde, o la joven humilde, o el joven es humilde que quiere un futuro y va, déjalo, no, decirle que no estoy. Iba al otro día, decirle que no estoy. Iba al otro día, iba al otro día, iba al otro día. Dice la palabra que esta mujer todos los días iba a donde el juez estaba, porque quería justicia. Seguramente cuando el juez entraba a la oficina, la mujer estaba ahí, se la miraba y él entraba. Le daba vuelta la cara y entraba, y entraba, y entraba, y la veía todos los días a esa mujer. ¿Alguien le dijo a esa mujer cuántas veces tenía que ir? ¿Alguien le dijo a esa mujer cuántas veces tal vez tenía que perdonar? ¿Cuántas veces tenía que perseverar? Dios no miente. Si leemos historias en la Biblia como Dios cambió personas, transformó corazones, restauró lo que era imposible restaurar. Y uno dice, pero si Dios no miente, yo voy a seguir esperando, seguir golpeando, seguir aguantando, seguir esperando que Dios haga esa gran obra. Y dice esa mujer que estaba allí, y este juez injusto, dice la palabra que él dice, ahí donde él dice, yo no tengo temor de Dios, yo no respeto a ningún hombre, pero esta mujer ya me hartó la paciencia, ya estoy cansada de verla, así que le voy a hacer justicia. Y este juez que era injusto le hizo justicia a esa mujer. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre sea conmovido, este juez injusto sea conmovido y le haga justicia a esa mujer? La perseverancia. Y es lo que a veces no tenemos. No somos perseverantes, no somos obedientes. Nos cuesta. Y como que buscamos a Dios por temporadas y después nos cansamos porque decimos, ya no ocurre nada. Me alejaré un poco y después volveré. ¿Cuántas personas andan así en la vida que desde niños se acostumbraron a andar así?
Por momentos tratan de fortalecerse, como quien dice, en ponerse las pilas. Golpean 2 o 3 veces y después vuelven. Lamentablemente este rey golpeó tan solo 3 veces. No fue perseverante. No pudo perseverar. Se confió. Creyó que todo lo iba a hacer Dios. Creyó que el profeta iba a seguir estando. Ese mismo día, dice la palabra, después si lees en tu casa, el profeta murió. Quedó esa promesa allí, pero había que pelear para obtenerla. Hay una promesa para cada uno de nosotros, hay una promesa para tu vida. Esta mujer recibió justicia y el juez injusto en ese día fue transformado. ¿Qué fue lo que le ganó a ese hombre? A ese hombre injusto, la perseverancia de una mujer que estaba todos los días. Cada uno sabemos lo que nos ha costado conseguir un trabajo. Para algunos no costó mucho, para otros sí. Me alegraba, un joven hoy se acerca y me dice: pastor, acá tiene mi diezmo, me dice. Y yo sé lo que le costó a él tener su trabajo. Yo sé las cosas que aguantó él para tener su trabajo. Y me alegré. Me alegré por la actitud que tuvo. Y así uno es agradecido. Y uno, lo que cuesta a veces llegar a obtener y recibir esa bendición. Pero ten cuidado. Porque acá la palabra dice que 3 veces pudo vencer a los enemigos y los otros enemigos volvieron. No hay que confiarse en creer que ya tengo esa promesa. No te confíes en decir: ya tengo ese trabajo, ya tengo a mi esposa, ya tengo mi casa. Y te descuidas de lo más importante. Y te descuidas de lo más valioso que Dios hizo en tu vida. Que fue la promesa, que fue las armas, que fue cuando tú estabas allí. Que fue el comienzo que hizo este rey. Cuando empezó a obedecer todo. Y lamentablemente, dice la palabra de Dios así: entonces el varón de Dios, enojado con él, dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieses derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Tan solo 3 veces. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué actitud vamos a tomar sobre las dificultades que tenemos alrededor? ¿Le vamos a creer a la palabra? ¿Vamos a golpear? ¿Vamos a seguir adelante? Golpear, ¿qué significa? Vuelvo a decirte nuevamente: ora, clama a Dios, pide un consejo, no te aísles. Obviamente que a veces es difícil manejarse en este lugar. Hoy yo me vine caminando, venía por ahí, hasta acá me embarré. Y a veces es difícil, uno lucha con el clima, pero uno tiene que tratar de buscar eso. Y eso significa golpear. Eso significa seguir adelante, seguir buscando ese momento donde esa bendición llegará. Porque hay veces no estamos en el lugar indicado y ¿sabes qué es lo que es peor que nos puede llegar a pasar? Lo que le pasó a un hombre llamado Tomás, a un discípulo. Dice la palabra que Jesús, ya terminando, Jesús había muerto, resucitó, se le presentó a los discípulos. Estaban todos reunidos, seguramente en una reunión como esta. Se presentó Jesús, todos lo vieron. Y después Jesús siguió su camino. Y después llegó Tomás, empezó a saludar, Dios lo bendiga. Y le dice: hemos visto al Maestro. El Maestro vino. Estuvo con nosotros, ha resucitado. Y Tomás dijo: pero si yo no meto sus dedos en sus llagas, si yo no meto sus dedos en el costado, no creeré. Y allí la palabra de Dios dice que Jesús se le presenta y le dice: Tomás, aquí tienes mi mano, mete el dedo, toca mis llagas. Y ahí Jesús le dice: Tomás, tiene que ser creyente, no seas incrédulo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso a veces no estamos en el lugar indicado y bendiciones que ya tendríamos que haber recibido tal vez hace tanto tiempo, restauraciones que ya tendrían que haber venido de los cielos hace tanto tiempo, pero ¿por qué se han frenado esas bendiciones? Porque nosotros no nos cansamos y no golpeamos más. Nos faltó fuerzas.
nos debilitamos, nos cansamos, Dios sabe qué habrá ocurrido. Pero muchas veces esas actitudes hacen que a veces en vez de avanzar empecemos a retroceder. Dice la palabra de Dios que 3 veces nomás pudieron vencer a sus enemigos y después no pudieron vencerlo más. Pero esta es una palabra que tiene que abrir nuestros ojos para que nos pueda enseñar lo que representa la perseverancia en lo que queremos. En la perseverancia y saber a qué hemos venido a este lugar, para qué Dios nos ha llamado, qué es lo que haremos nosotros con lo que Dios nos ha dado, qué haremos nosotros con los hijos que Dios nos ha dado, qué haremos nosotros con las oportunidades nuevas que Dios nos da. Tal vez tú te sientes que Dios te está dando una oportunidad más para volver a empezar. Quizás te han dado muchas oportunidades. ¿Qué actitud? ¿De qué forma vas a enfrentar tus problemas? Si no es en la presencia de Dios. Busca las promesas. Las flechas, las saetas son las promesas que Dios tiene para tu vida. Y los enemigos, como digo, todos sabemos qué clase de enemigos tenemos. Pero para Dios no hay nada imposible. Él mismo no retrocedió. Jesús mismo nos enseñó que Él no retrocedió. Él oró en Getsemaní. Le pidió que se haga la voluntad de Dios. Se aferró a esa cruz. En ningún momento retrocedió. Jesús siguió golpeando y golpeando y golpeando. Qué mejor enseñanza que la que Cristo nos deja en las Escrituras. Que murió en la cruz por nuestros pecados. Que nos dio redención. Que nos dio una oportunidad más para volver a empezar, que se quiere revelar en nuestra vida cada día cuando empezamos a leer su palabra. A veces decimos, no entendemos, tal vez uno dice, no entendí esta historia, y ahora la entiendo un poquito más. Historias de la palabra que se reflejan mucho en nuestras vidas. Nosotros somos Joás. Nosotros somos yo soy tal vez ese padre que quiero gobernar mi casa y quiero hacerlo bien, pero a veces no tengo la fuerza suficiente. Tal vez tú no tienes la fuerza suficiente. ¿Y por qué no tienes la fuerza? Porque dejaste de golpear. Y es necesario volver a golpear, volver a perseverar, volver a buscar la confianza que uno siente que ha perdido, volver a buscar ese ánimo de la búsqueda hacia Dios, para buscar un nuevo comienzo, y eso es lo que en este día Dios nos quiere dar. Yo te invito a que te pongas de pie. ¿Cuántas cosas uno abandona a la mitad? Este rey fue conocido y fue recordado como un rey escaso, como un rey que no tuvo la fe suficiente para seguir golpeando. No tuvo la fe suficiente para obtener la promesa. La promesa era que iba a destruir hasta consumirlo a todos sus enemigos. Pero después él no tuvo la fe suficiente. Y así fue recordado. ¿Cuántas veces uno empieza uno tal vez algo y lo deja a medio hacer? Un emprendimiento y lo deja a medio hacer. Pero qué bueno que eso no ocurra en Dios. Que aquel que empezó, dice la palabra, la buena obra la va a terminar. Que todos aquellos que tienen la oportunidad de empezar a caminar en Dios, empezar a conocer de la palabra de Dios, pueden decir, Señor, voy a caminar hasta llegar a la meta. Voy a caminar hasta terminar y estar en tu presencia, hasta obtener los milagros que tienes para mi vida. Dios ha hecho milagros en un montón de personas. Dios ha hecho milagros sin importar cuál sea la necesidad, ni el problema, ni los años que habían acontecido. Dios pudo restaurar, sanar y liberar sin importar cuál sea la situación. Tan solo que se necesita fe, y se necesita caminar, y se necesita creer. Vamos a adorar a Dios en este momento, vamos a cerrar nuestros ojos. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son las luchas que tenemos cada día. ¿Con quién batallamos día a día? Los enemigos que tienes. Los enemigos que tú lo quieres vencer, pero a veces son más fuertes que vos. Hoy puedes decirle, Señor, hoy acudo a tu presencia, Dios.